En la primera carta la terminamos. El peligro era eso. Estaban exiliados, expatriados, no estaban, pero venía de afuera. La de Pedro, el peligro surge de adentro, hermano, por las enseñanzas de falsos maestros. Así que la amenaza para la iglesia fue primero persecución de afuera. Y ahora en esta carta, la amenaza es la corrupción de adentro. Dice nada más, ¿no? Así que como iglesia nunca estamos siempre en constante lucha, hermano. Qué bonito que ya se estableció la iglesia después de que fue perseguida. Y todo era por la fe en Jesucristo, ¿no? Pero ahora viene precisamente la falsa enseñanza, los falsos maestros. De eso se va a tratar la segunda carta de Pedro. Que está alrededor del 64 y el 67. ¿Sí se escucha bien? Veo como que se va, ¿verdad? Bueno, ahí está. Entre el año 64 y 67, hermanos, esta carta. Ok, voy a cambiar el micro. Sí, sí, ok, gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien, el propósito de la carta. Mira el propósito. El apóstol Pedro desea equipar a la iglesia con el verdadero conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Con eso va a equipar a la iglesia. Pues ante las falsas enseñanzas de los maestros, ¿verdad? La herejía estaba amenazando a la iglesia. Una herejía que desafía tanto la doctrina como el estilo de vida de los cristianos de la época. Y esta carta muestra la enseñanza que va a combatir ese peligro. Eso es. Así que en este capítulo 1, Pedro, antes de advertir sobre los falsos maestros, va a fortalecer a los fieles. Esto es lo que va a hacer precisamente el apóstol Pedro. Y miren lo que nosotros encontramos en este capítulo 1 que nos toca el estudio de esta noche. Del verso 1 al verso 4 encontramos el saludo y lo que Dios ha dado. Y del verso 5 al verso 11 vamos a encontrar lo que el creyente debe desarrollar. Del 12 al 18, la gracia de Dios y el deber de esforzarnos. Y del 19 al 21, vamos a encontrar la revelación de la verdad en la Escritura. Básicamente en esos 4 puntos voy a basar mi enseñanza en esta noche. En el saludo inicial, ¿cómo se presenta Pedro a sí mismo? En el verso 1, ¿cómo se presenta el apóstol Pedro? ¿Qué dice? ¿Qué dice de él mismo ese versículo? ¿Quién es él? A ver, ¿quién levanta la mano? A ver, hermano Pablo, usted me va a ayudar, ¿verdad? Con el micrófono, ¿ok? ¿Quién levanta la mano? ¿Qué dice Pedro de sí mismo en el verso 1? ¿Quién es él? Ahí nomás léanlo. ¿Quién levanta la mano? Pero para que nos escuchen los hermanos que están conectados en el internet. Simón Pedro dice siervo y apóstol. Eso es lo que dice, ¿no? ¿Verdad? Siervo y apóstol. El orden de esos títulos es importante. Así que Pedro primeramente se considera un siervo, hermano. ¿Verdad? ¿Qué características puede tener un siervo? Ha de haber muchas, pero una así principal. Humildad, sí, está bien. Una característica de un siervo. Humildad, servicio, ok, esa es la característica de un siervo. Y después como apóstol, ¿qué característica podemos resaltar de un apóstol? Una característica importante de los apóstoles es su autoridad, hermano. Y él va a hablar con toda la autoridad aquí porque van a llegar otras personas que también van a querer predicar y enseñar. Y él va a tener toda la autoridad por parte del Señor. ¿Ok? Para enseñarles a la iglesia y combatir el peligro que ahora se va a infiltrar. Ya establecidos después de la persecución, ahora el peligro es la enseñanza, hermano. Ese es el gran peligro, porque a partir de la enseñanza va a venir un estilo de vida. Entonces,
Vamos a tener cuidado con esa enseñanza. Así que Pedro en esta carta nos entrega un mensaje claro. Nos muestra cómo vivir una fe que no solo sobrevive, sino que prevalece. Ya vimos cómo sobrevivieron a la persecución. Ahora ya como iglesias establecidas, ahora esa fe tiene que prevalecer. Eran perseguidos por su fe. Ahora esa fe debe de permanecer, hermano, prevalecer. Y un conocimiento de Dios y una fe auténtica que tiene que dejar huella en cada hermano de la iglesia. Así que entonces, hermano, mire, en un mundo donde abundan las opiniones, porque sí, ¿verdad? Usted nomás toque un tema doctrinal, un tema acerca de la Biblia y cantidad de opiniones. También donde abunda la espiritualidad superficial, las falsas enseñanzas, los errores y la confusión moral. Dios, hermano, no nos ha dejado a la deriva. Dios no se ha olvidado de nosotros. Nos ha dado todo lo necesario y nos ha mostrado un camino a seguir. ¿Ok? Así que en este capítulo 1, Pedro, antes de advertir sobre los falsos maestros, porque usted se dio cuenta que en el capítulo 2 ahí va a venir los falsos maestros. ¿Ok? Pero antes de advertirnos de estos falsos hombres, va a fortalecer a los fieles y nos va a recordar los cimientos de la vida cristiana. Eso va a ser importante para combatir la herejía, hermano. ¿Ok? Dice el verso 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mira, hermano, observen el verso 2. Mientras más conocemos a Dios y más conocemos a Cristo, ¿cuáles son dos de los regalos que adquirimos como fundamentos esenciales para la vida? Gracia y paz, ¿verdad? Inmediatamente eso resalta, gracia y paz es lo que dice Pedro. Entonces esa gracia y esa paz, hermanos, son nuestros, pero que vienen como consecuencia ¿de qué? Del conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Esa gracia y esa paz vienen como consecuencia de conocer a Dios. Mientras más conocemos a Dios, adquirimos multiplicada la gracia y la paz, hermano. Miren nada más qué enorme bendición. Mientras más conozcamos a Dios, multiplicada la gracia y la paz. Más gracia, más paz. ¿Para quién? Para aquel que conoce a Dios, hermano. Para aquel que conoce al Señor. Pero fíjese que ese conocimiento no solamente es mental. Porque siempre que hablamos de un conocimiento, pues claro, ¿qué viene a nosotros? Dice la parte mental, ¿no? Aquí es donde tenemos almacenado el conocimiento. Y cada persona se conduce según lo que tenga aquí. ¿Verdad que sí? Sí, según la manera de pensar es la manera de conducirnos. Así es. Entonces es importante. Pero este conocimiento, además de ser mental, hermano, es moral. Esas dos cosas son importantes. O sea que no nomás es conocimiento, información, datos, porque es lo que hacemos, ¿no? Pues estás adquiriendo información, historia, datos, qué dijeron, qué hicieron. Pero el conocimiento bíblico no solamente se basa en eso, sino que también tiene un aspecto moral. ¿Verdad que sí? Así que entonces es que información y conducta. Cuando la Biblia habla de conocimiento, entonces es información y es conducta. Observe que Pedro ya nos está mostrando el camino a seguir para combatir esa falsa enseñanza y el error, hermano, que se va a introducir en la iglesia. Entonces, ¿qué se va a necesitar, hermano? Así de entradita, ¿qué se va a necesitar para combatir el error y la falsa enseñanza, la herejía y todo lo que se quiera levantar? Exactamente, se va a necesitar conocimiento, hermano. ¿Conocimiento de quién? ¿Quién dijo Pedro? ¿De quién?
quién mencionó? Conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que se tiene que. Y recuerde que entonces el conocimiento es intelectual y también es que moral. ¿Ok? Tiene que ver con la conducta también, desde luego que sí. Ese es el tipo de conocimiento. Entonces el verdadero conocimiento de Cristo equipa al creyente para la vida, hermano, para la piedad, para el crecimiento espiritual, para la firmeza en la verdad. El verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, fíjese cómo nos equipa. Así que eso es lo que va a reforzar el apóstol Pedro. Si alguien esperaba encontrar algo diferente, porque normalmente a veces todo el mundo quiere escuchar algo diferente. Pero hermano, simplemente nomás nos refuerzan los fundamentos de la fe y del evangelio. Pero se tienen que recordar. Y va a darse cuenta usted que más abajo Pedro va a decir eso. Se tiene que recordar. Y el verso 3 comienza diciendo: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué dice ahí, hermano? Nuevamente, ¿verdad? Parece que esa parte o esa palabra conocimiento es la idea central de todo el capítulo. Ante las acechanzas de la herejía y las falsas enseñanzas, le dice a la iglesia: iglesia, ustedes deben de tener conocimiento. ¿Conocimiento de quién, hermano? ¿Sí? Sí, al final también toca exactamente, va a ser la palabra. Conocimiento, recuérdelo, cómo comenzó Pedro. Conocimiento de quién, de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Porque usted qué cree a quién atacan, hermano. Si quieren destruir una iglesia, ¿a quién van a atacar? No van a tocar al creyente, ¿verdad? No van a atacar al pastor. No van a atacar a ningún líder. Si quieren destruir una iglesia, van a introducir falsas enseñanzas. Con eso destruyen a la iglesia. Con falsas enseñanzas. Pero la iglesia debe estar preparada para identificar el error. ¿Cómo va a estar preparada? Pues entonces, ¿a quién tiene que conocer? Tiene que conocer a Dios, tiene que conocer a Jesucristo, tiene que conocer la Escritura, hermano. Tiene que conocer la palabra. Exactamente, ¿no? Si no, ¿cómo hacemos frente? Si no conocemos, pues todo lo que digan va a decir es cierto, o quién sabe. Y entonces el apóstol Pedro, antes de presentar a los falsos maestros que van a estar en el capítulo 2, usted se pudo dar cuenta cuando leyó esta carta que no se identifica la herejía. Usted diga: no, mira, esta es la herejía. No se encuentra. Pero todo apunta a que es un ataque directo ¿a quién? A la revelación de Jesucristo. A la revelación que Dios hace a través de Jesucristo, hermano. Va a ser un ataque directo al evangelio, a los fundamentos de la fe cristiana. Van a atacar ¿qué? A Cristo. Pues Él es el centro de todo. Todo gira alrededor del Señor. ¿A quién atacamos? Pero si va a venir el ataque, ¿cómo nos defendemos? Y Pedro dice: ¿sabes qué? Hay que fortalecer a la iglesia en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo para hacer frente al error, a la falsa enseñanza, a los falsos ministros. Así que la idea central es que el conocimiento. Y ya les dije que el conocimiento no solamente es que intelectual. No solamente es saberse la Biblia de Génesis a Apocalipsis, sino es moral. Porque ¿a qué te conduce tanta información acerca de Dios? ¿A qué nos conduce? A un estilo de vida. No lo vamos a dejar nada más en la información, hermano. No la vamos a dejar nada más ahí. Y Pedro es precisamente lo que está presentando, porque si ustedes se dan cuenta, dice: bueno, ¿y cómo va a combatir esto? Pues ya nos dijo, con el conocimiento, con un conocimiento que teórico y práctico.
de la fe que nos han enseñado. Y hay que reforzar entonces que las enseñanzas acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque el centro de todo es Jesús, hermano. Siempre van a atacar a Cristo, porque si tumbas el fundamento, pues se cae la construcción, ¿no? Y hay que darle abajo, a la base. Dale a la base y se cae. Dale al fundamento, dale a Cristo. Y se viene todo abajo. Y entonces Pedro dice, los vamos a reforzar en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y desde luego que cuando usted estudia a Cristo viene una serie de virtudes, ¿no? Porque ¿qué más? O sea, ¿qué va a encontrar cuando estudia a Cristo? Mira, está diciendo Pedro en el 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el... No, todavía no me adelanto. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Quién fue el que nos llamó? ¿Quién nos llamó? Jesucristo nos hizo un llamado, ¿verdad? El que nos llamó fue Cristo. Y cuando nos llamó, ¿qué nos dio, hermano? Cuando dice ahí, ¿cuáles son las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Que nos han sido dadas. Fíjense nada más lo que nos ha sido dado por conocer a Jesús, hermano. Por haber recibido a Cristo. ¿Verdad que no hemos recibido defectos? ¿O qué hemos recibido? Cuando conocimos a Jesús y lo recibimos, ¿acaso recibimos odio? ¿Rencor, división? ¿Eso es lo que recibimos? ¿Qué hemos recibido? No defectos, sino virtudes, ¿no? Y usted puede enumerar una cantidad enorme de virtudes, porque eso es lo que se recibe. Así que no es odio, no es rencor, no es división, no es estrés, sino es bondad, es amor, es servicio, es generosidad. Estas cosas nos han sido dadas, hermano. Pedro tiene que recordarnos que estas cosas nos han sido dadas, hermano, porque a veces no las podemos poner en práctica y nos hemos quedado únicamente con el conocimiento intelectual, la parte mental. Pero el conocimiento que enfoca la Biblia no es únicamente mental, es moral, es ético, es práctico, es estilo de vida. Porque al fin y al cabo nos han sido dadas estas cosas, hermano. Con el conocimiento de lo que nos ha sido dado, esto nos va a equipar para combatir el error y las falsas enseñanzas. Así que Pedro nos recuerda que el conocimiento verdadero de Cristo es suficiente para vivir vidas piadosas. Pues sí, ¿verdad? Pues es el mismo ejemplo que nos dio Jesús. ¿Cómo vivió él? Piadosamente. Observe cómo esta verdad, hermano, el conocimiento de Dios y de Cristo, fortalece a la iglesia y va a combatir ¿qué? El error y la herejía. Así que si pensábamos que iba a salir otra cosa por ahí, no, pues ¿cuál es nuestra principal arma? La revelación que tenemos acerca de Jesucristo, hermano. Y esa vida virtuosa que está en él, pero que dice Pedro, nos ha sido dada, hermano, por su divino poder. Pues nomás llegó el Espíritu Santo a su vida y ¿qué llegó? Imagínense, llegó poder, un nuevo nacimiento, una nueva vida, todo lo que llegó a nuestra vida, hermano. Entonces Pedro tiene que recordar todo eso ahí. Les recuerdo todo eso para que ustedes tengan presentes, porque se van a infiltrar falsas enseñanzas y van a tener que combatirlas. Pero solamente las van a identificar si conocen a Cristo. Van a tener conocimiento de Él, mental y práctico.
Está sencillo, ¿no, hermano? La planteó sencillo. O sea, vaya, no son cosas nuevas. Es lo que siempre se predica, hermano. Y a lo mejor algunos están hasta aburridos. Ah, lo mismo. Hermano, ¿cuál lo mismo? Pues, ¿qué más le puedo predicar si que es el evangelio? Muerte y resurrección. Ya me lo sé otra vez, el hermanito. No, ya me aburrió con. Pero y sin embargo, cuando viene la falsa enseñanza y el error doctrinal, no lo detectan. Y dicen que lo mismo. Y nomás ven el aspecto que del conocimiento, pero no está la parte práctica. No está la parte moral que lleva el evangelio en sí. Y estas cosas las hemos recibido, nos está diciendo Pedro. No han surgido de nosotros, hermano. ¿Cuándo cree que estas virtudes van a nacer si nosotros hemos nacido pecadores, dice la Escritura? ¿Dónde vamos a obtener estas cosas? Las obtenemos cuando creemos a Jesús, o sea, lo conocemos a través de la revelación de su palabra, lo que dice la Biblia acerca de Jesús. Y lo que hemos recibido a través de él, perdón, liberación. Pero también, hermano, virtudes para vivir una vida diferente. Nos han sido dadas a través del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, hermano. Entonces, claro que eso que viene refuerza, ¿no? Porque va a venir la falsa enseñanza, pero ustedes están bien fundamentados, hermano. Fuertes. Así que la vida cristiana no se trata de que tú intentes mejorar, sino de conocer mejor a quién, a Cristo, hermano. De eso se trata la vida cristiana. Conozca a Cristo y deje que como consecuencia de ese conocimiento, sin duda usted sea la mejor versión de usted mismo. Se trata de conocer al Señor, hermano. Y cuando conoce al Señor, la revelación empieza a decir, pues todo lo que pertenece a una vida piadosa les ha sido otorgados, hermano. ¿Y ahora qué va a hacer usted con eso? Dice, ay, Dios mío. Yo ando buscando todavía cómo ser paciente, cómo ser bondadoso. Y ya se te fue otorgado, hermano. Ponlo en práctica ya. Eso es lo que falta, ponerlo en práctica. Tú ya sabes qué es ser bondadoso. Tú ya sabes lo que es amar. El pastor Domingo acaba de predicar acerca del amor. Ya sabemos qué es el amor. Bueno, practíquelo. Y con eso combata ¿qué? El odio, el adversario, al verdugo que quiere que te enojes con el hermano. Así es, hermano. Así que de eso se trata la vida cristiana. Conocer mejor a Cristo. Y eso lo saben los adversarios y el diablo, ¿no? No, pues voy a darle por ahí. Va a destruir una iglesia, como dijo el pastor. Hey, no le va a dar al pastor. Si va a destruir una iglesia, va a destruir ¿qué? El fundamento. Porque lo que sostiene a la iglesia es el fundamento acerca de Jesucristo. Si eso se fractura, se daña, se viene abajo. Adelante, hermano. Y muchas iglesias son destruidas porque se meten en falsas doctrinas, porque siguen falsos movimientos. Entonces, es importante también que el pastor tenga cuidado, porque si no, a él se lo van a agarrar primero, porque barriéndolo a él, barriéndolo con todos. Sí, ¿verdad? Y entonces, desde luego, cuando viene todo esto que está desarrollando aquí Pedro para combatir a los falsos maestros que los va a identificar en el capítulo 2, cuando digo esto se dirige a la iglesia, pues aquí estamos todos, ¿no? La iglesia, líderes, pastor, todos estamos acá recordando todo esto que está diciendo, porque cuando viene un pastor y lee todo esto, pues se está dando cuenta, sí, la responsabilidad que tiene.
Pero de eso se trata precisamente la segunda de carta de Pedro. A la iglesia ya establecida hay que reforzarla, fortalecerla en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque va a venir los ataques. Ya la persecución ya se acabó, ya pasó el tiempo, ya los persiguieron, ya lloraron, ya todo. Sí, ¿verdad? Porque ¿quién no llora cuando los persiguen? Ya se espantaron, ya pasó eso, ya están como iglesia, ya establecidas, y ahora surgió otro problema. El primero por fuera, ahora por dentro. ¿Y qué dice Pedro? No, pues hay que fortalecerlos. ¿En qué? En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Dice el 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Mire la promesa que nos hizo para que nosotros participáramos de esa naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, ¿qué significa participar de esa naturaleza divina? Somos participantes ya de esa naturaleza divina. ¿Quién es esa naturaleza divina? El Espíritu Santo que nos fue dado, ¿no? Es esa naturaleza, el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Mire cómo nos equipó el Señor. Porque a final de cuentas todas estas virtudes, por eso yo le decía, no las vamos a desarrollar nosotros. Esas virtudes están en Dios. Pero nos ha sido dado que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, quien tiene esas virtudes. No las generamos nosotros, están en el Señor, pero el Señor ya mora en nosotros. Y todas esas cosas que pertenecen a la vida piadosa están en ustedes, ya fueron dadas. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que fue otorgado. Están ahí, hermano. Porque todo lo que hacemos es gracias a Dios. Por eso es que el hombre nunca se lleva ningún mérito, ¿no? Todo lo hizo Dios y lo sigue haciendo. La vida piadosa no es por nuestro esfuerzo, sino es porque por el conocimiento que tenemos de Jesús, que sabemos que a través del Espíritu Santo es el poder en la vida del creyente para vivir en esas virtudes, hermano. Entonces, ¿se da cuenta qué importante el conocimiento de Jesús? Porque cuando estudia a Jesús, sabemos que Él perdona, pero a través de Él te otorga un don, porque el Espíritu Santo viene como promesa de Jesús. Crees en Jesús, recibes a Jesús y Jesús te da el don del Espíritu, el poder para poder vivir de acuerdo a las exigencias de Dios. Y entonces, claro que con esa naturaleza divina se vive virtuosamente y además que se escapa de la corrupción del mundo. En dos sentidos. En dos sentidos. Haber escapado de la corrupción del mundo. ¿De qué? De una manera de pensar, de ser, de comportarse. Y dice el verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia, hermano. Añada, ahora fíjese. Añada a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Mire, una serie de en cascadita, ¿no? Así una tras otra. No te dice prodúcela, ya están ahí. Añádelas a tu vida cristiana. Somos participantes de la naturaleza divina. Pero una vez que somos hechos hijos e hijas espirituales, debemos de poner toda diligencia en nuestro caminar con Dios, hermano. Sí, así es. Así que a su fe, ¿qué tiene que añadir? Virtud. Comenzamos a caminar con el Señor con fe. Pero a la fe le prosigue la virtud.
Luego el conocimiento, el dominio, la paciencia, la piedad, tal. El amor, mire cuántas cosas, hermano. Entonces, claro que ante eso, mire la revelación, ¿verdad? Acerca de Jesús, porque todo esto vino gracias a Jesús. Entonces, imagina, le pega el fundamento, todo esto se viene abajo. Toda esta vida virtuosa, comenzando por la fe y terminando en la práctica del amor. Y sin duda ahí también está el conocimiento. Entonces hay una cadena de virtudes. Y añade a tu vida, añade, ya hiciste eso, añade otro, ya hiciste eso, añade otras cosas, vive otras cosas, añade. Todo eso ya te fue otorgado. Todo lo que pertenece a una vida piadosa se te ha sido otorgado. Y claro que ante todo eso, cuando venga la herejía, nomás rebota. Algo te parece extraño, porque tú estás en la práctica de lo correcto. Y algo te suena extraño, hermano. El conocimiento de estas cosas te deja ver una cadena de crecimiento espiritual, mostrando que la fe genuina produce fruto moral, hermano. Esa confianza en Dios, eso es lo que produce el Señor. La parte moral, y la parte moral usted sabe tiene que ver con qué. Cuando dicen moralmente tiene que ver con la conducta. O sea que la conducta la produce Dios. Todas estas cosas el Señor nos las entregó por medio del Espíritu Santo. Pero recuerde que ese conocimiento de Dios no solo es teórico, sino práctico. Se tiene que manifestar, se tiene que ver en una forma de ser. La forma de ser de la persona, ahí está, ahí se ve, es su forma de ser. Ahí se ve ese conocimiento que tiene de Dios, en cómo es la persona. Y como resultado, cómo se comporta. Pero deja ver la información que tiene acerca de Dios. Cómo se mueve, cómo vive. Entonces, es el conocimiento que tiene acerca de Dios, de la vida, la piedad, y ha aprendido de las cosas de Jesús, y se ve el reflejo de todo eso en lo práctico. ¿Verdad que Pedro está fortaleciendo a la iglesia? Y lo hace recordándoles que el conocimiento verdadero de Cristo es suficiente, hermano, para vivir piadosamente, para crecer espiritualmente y para permanecer firmes doctrinalmente. El conocimiento verdadero de Dios en Cristo, recibido por su gracia, transforma nuestra vida. Nos hace crecer en virtudes y nos mantiene firmes en la verdad frente al error. Todas las cartas son maravillosas, hermano. Todas nos dejan ver tantas cosas de lo que es la vida cristiana. Pero ¿y cómo Dios no nos deja? Siempre está Él ahí. Y los hombres que se encargan de predicar y enseñar estas cosas para aclarar estos conceptos a la iglesia, para ponerlos claritos y decir, wow, es más claro que eso. Vivir bajo un conocimiento de Cristo Jesús. Dice el verso 8, porque si estas cosas están en ustedes, hermanos, y además dice, y abundan, miren nada más. O sea, dice, sí, en algunos está ahí de vez en cuando, pero está. Pero en otros hay suficiente, abundan, están ahí muchísimo. Dice, no los va a dejar estar, ¿qué? Con flojera. Bueno, dice ociosos, pero es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas están en nosotros, pero tal vez no en todos abunde. Pero Pedro dice, pero en algunos sí va a abundar, hermano.
Y por eso es gente bien activa, hermanos bien activos. No pueden estar sin hacer nada, siempre están activos. Pareciera que no descansara, ¿no? Andan en 2, 3, 4 ministerios, se abre un quinto y ahí van de nuevo. Andan en todos los ministerios, ay, qué hermano, todos los ministerios, activos, ¿no? Personas, ¿no?, que quisieran en todo servir al Señor y servir a los hermanos. No están ociosos. Es un reflejo de qué? Del conocimiento que tienen acerca de Jesucristo, hermano. Obtenido a través de la revelación de la Escritura. La Escritura lo reveló. Y lo tienen en su mente. Y lo llevan a la práctica. Pero para el que no tiene estas cosas, ¿qué sucede, hermano? Para el que no tiene estas cosas. Esto es para el que las tiene, pero para el que no las tiene, ¿qué dice el verso 9? Para el que no tiene estas cosas. Dice el 9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. A quienes les falten estas cualidades, mire que les hace falta ¿qué? Les hace falta más conocimiento de Dios, hermano. Pero recuerde que el conocimiento es mental y es moral, es información y es ¿qué? Conducta. A eso se refiere cuando la Biblia, conocimiento, no, pues te la sabe. No, pero lleva un aspecto moral, práctico, de conducta, hermano. Así que ese conocimiento no es solo información, sino transformación, iglesia. Porque lo que nosotros estamos obteniendo de Jesús transforma nuestras vidas, hermanos, ¿sí o no? ¿O no ha transformado la suya? ¿Su familia? ¿Verdad que es una palabra que da vida? ¿Que transforma? Mire nada más, hermano. Mire qué tema tan importante. Esto es segunda de Pedro. Ya se gozó en la primera, ¿no? De Pedro. ¿Sí? Pues ahora se va a gozar en la segunda, hermano. Aquí está el tema central, el conocimiento de Jesús. Dice el 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás, hermano. ¿Se imaginan esta vida virtuosa haciendo esto? El conocimiento que tiene de Jesús, haciéndolo, poniéndolo en práctica, ¿cómo va a caer, hermano? Alejándose de la corrupción del mundo, pues si se está alejando, ¿cómo va a caer? No hay manera de que caiga. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Así que al buscar estas cosas, ¿cuáles son estas cosas? Una vida virtuosa. Nos mantenemos sin tropiezo, hermano. Crecimiento, progreso continuo en la vida cristiana. Esto es la manera más segura de evitar los tropiezos. Pues claro, las virtudes nos direccionan, nos dan una dirección a una vida mejor, a una vida santa. ¿Por qué está diciendo esto Pedro? Porque recuerde que Pedro escribe su segunda carta a una iglesia en peligro. No por persecución externa, sino por corrupción interna. Falsos maestros, doctrinas torcidas, conductas impías amenazaban la pureza espiritual de la iglesia. Entonces vamos a fortalecernos, hermano. A ver, comentarios aquí.
¿Quién quiere hacer un comentario? Dice el 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de tu Señor y Salvador Jesucristo. ¿Verdad? Que con esto, hermano, las puertas abiertas, pásele, mijo. Pues mira cómo viene. En una vida virtuosa. Por eso cuando se predican estas cosas dicen, no, otra vez lo mismo. No, como otra vez lo mismo. Mire lo que dice Pedro en el 12. Por esto, hermano, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Mire lo que está diciendo el apóstol Pedro. Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Ya lo saben, hermano. ¿Por qué se aburren si ya lo saben? ¿Verdad? Yo no les he dicho nada nuevo, ¿no? Dicen, no, ya lo sé. Porque todo lo que vengamos y prediquemos aquí, ya lo saben, hermano. Pero recuerde que el conocimiento, porque ya lo saben, el conocimiento no es solamente ¿qué? Información. No es solo un conocimiento mental, sino conocimiento moral. ¿Los va a llevar a qué? A una práctica, hermano. Ese conocimiento. Y si ya lo sabemos, entonces, ¿cómo estamos viviendo? Pero qué interesante es lo que dice Pedro. Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Mire, si las conocen, hermano. Pero mire que ante la amenaza de la herejía, ¿por qué cree que se tiene que repetir y predicar y desde un libro, otro y otro y otro y tantas cosas? Porque así, hermano, con repetición aprendemos, ¿no? Yo aprendo mucho por repetición. Y yo creo que también, a lo mejor unos de ustedes directo dicen, no, ya no más. Pero otros por repetición, y no es mala la repetición. Mire lo que está haciendo Pedro, ¿no? De lo que está hablando Pedro. Así que si esperaban que va a venir una herejía, va a venir el error, va a meter la inmoralidad, dice, a ver, déjame ver qué me va a decir el hermano para hacer frente a esa amenaza, porque me va a afectar mi vida, mi familia, me va a pasar esto. Pues qué conocimiento de Cristo, hermano. Conocimiento de Cristo y de sus virtudes y que están en usted. Por esa razón los cristianos nunca se deberían de cansar de escuchar los básicos de la vida cristiana, hermano. Esos básicos, bueno, no se canse de escucharlos, hermano. Ya tanto que lo he escuchado, ya los puede mencionar. Debemos de regocijarnos cada vez que Jesucristo, su evangelio y su plan para nuestras vidas son predicados o son enseñados. Pedro le dice a los hermanos que a pesar de que la iglesia conocía la verdad, vale la pena repasar estas cosas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hermano. No se aburra, hermano. Va a combatir usted los errores. Recuerde que es un conocimiento que ya debemos de tener acá. Dice del 13, Pedro. ¿Cómo estamos de tiempo? Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, hermano. Cuando usted seguramente investigó esto, se dio cuenta que Pedro está escribiendo como un pastor moribundo, ¿no? Sabe que va a morir, que se va a ir.
pero quiere dejar un legado doctrinal sólido, hermano. Sabe que pronto va a morir. ¿Sí lo vio ahí? El 14 dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. O sea, Pedro estaba consciente de que sus días estaban contados, hermano, que pronto iba a morir. Pero entonces su preocupación no es su partida, sino la firmeza de la iglesia. Esa es su preocupación, los hermanos de la iglesia, que se mantengan firmes en la revelación que la Escritura hace de nuestro Señor Jesucristo y sus enseñanzas. Pedro parecía estar consciente de la importancia del paso de los apóstoles y de la necesidad de preservar la enseñanza autoritativa de los apóstoles y profetas. La enseñanza escrita de los apóstoles es el fundamento de la iglesia, ¿verdad? Así nos dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Porque al fin y al cabo lo que predicaron o enseñaron estos apóstoles y estos profetas, pues fueron las mismas enseñanzas de Jesucristo. Si eran los apóstoles del Señor, no, ellos no estaban enseñando otras cosas. Dice, crece sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No significa que sean, no, estos apóstoles y profetas son estos hombres, como Pedro, como Pablo. Y desde luego que está evitando que van a venir otros, pero esos no son verdaderos. Traerán falsas enseñanzas, ¿no? Que introducirán en la iglesia para destruirla. Pero se edifican sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo, nos dice Efesios. ¿Comentarios aquí, hermano? Ahorita que tocaron acerca de la otra revelación de la palabra. Vamos al 19, miren lo que dice acerca de la palabra para continuar con esta revelación. Porque ya vimos que es la revelación, va a combatir la herejía, el conocimiento de Jesús, el don que dio a través del Espíritu, y luego también habla de la Escritura, ahí lo mencionaron. Dice el 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, hermano, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la palabra profética más segura y confiable que tenemos, hermano? La Biblia, exacto. Esa es lo más seguro y lo más confiable que tenemos, la Biblia. ¿Por qué es importante la Biblia? Conocemos la voluntad de Dios. Mire, a través de la Biblia no hay otra manera de conocer al Dios verdadero. La única forma de conocer al Dios verdadero es en la Escritura, es en la Biblia. Dios se reveló y dejó su revelación escrita en un libro, en la Biblia. No existe otra fuente donde usted pueda conocer al Dios creador de los cielos y de la tierra, hermano. Usted va a conocer a otras enseñanzas, ¿no? Que le van a decir otros dioses, otros dioses. Pero al Dios creador de los cielos y de la tierra, usted lo va a conocer a través de la Biblia. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. Miren nada más la hermosa revelación que nosotros tenemos. Esta es la palabra más segura para conocer a Dios. No existe otra fuente para conocer a Dios. Por eso cuando otras iglesias de repente tienen otros libros y los ponen a la misma autoridad de la Escritura o por arriba de la Biblia, de la Escritura revelada, como otras iglesias, otras denominaciones,
a pesar de que tienen el nombre de Jesucristo. Jesucristo de los santos de los últimos días. Mira, ahí está Jesús. Exacto, o sea, viene a aparecer ahí, en otros está atrasito, pero si no está ahí enfrente. Y ya cuando usted ve sus libros en qué basan sus enseñanzas, se da cuenta que tienen doctrinas y convenios, la perla del gran precio, que esto, que el otro, y ahí están a la altura de la Biblia, o por encima de la revelación dada por la Biblia. Y entonces ahí usted dice, no, espérate un momento. Yo la única palabra revelada, cual yo reconozco, es la Escritura, la Biblia, hermano. Ahí conoce al Dios verdadero, ahí conoce al adversario, se conoce usted mismo, porque nosotros no nos conocemos si no es gracias a la Escritura, porque nosotros pensábamos que todos éramos buenos, ¿no? ¿Verdad? Usted pensaba que era bueno, hermano. Hermana, usted también pensaba que era buena. Los hermanos nos saca una radiografía y nos deja ver nuestro mal corazón, nuestro mal carácter y lo feo. Dije, ay, caray, yo pensé que era bueno. Mis papás me decían que era bueno y que me iba a tocar una buena mujer porque era bueno. ¿Verdad? A usted también le dijeron lo mismo. Y mire cómo le fue. No, digo, está bien, a usted le fue bien. A todos nos ha ido bien, gracias a Dios. Pero bueno, ninguno. Es lo que dice la Escritura. Sí, no, bueno, ahí conocemos. Porque nosotros no nos conocemos. No, pues cualquiera le pregunte, va a decir, no, yo soy excelente persona, no es cierto. ¿Verdad? Gracias a Dios nos convertimos en seres diferentes, hermano. Y ahí estamos en la lucha, teniendo cuidado de nosotros mismos y fortaleciéndonos en el fundamento que es acerca del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para combatir tantos errores, hermano. Y aquí aparece la Escritura, que desde luego también es la palabra escrita, es la revelación escrita. Sí, o sea, ahorita lo que tenemos es esto, porque Jesucristo está en la presencia del Dios, ¿verdad? En cuerpo, o sea, descendió. Pero como es Dios y Dios está en todas partes, está a la derecha del Padre, está conmigo y también está con usted. Y está con los otros hermanos en otra iglesia, por eso es Dios. Él es omnipresente, está en todos lados, mire nada más. Qué Dios tan poderoso tenemos. Y sabe lo que estoy pensando y sabe lo que está usted pensando, porque todo lo conoce, es omnisciente. Y esa revelación de ese Dios maravilloso, creador del cielo, de la tierra, y está aquí, nos la dio la Escritura. Lo conozco a Él y me da la revelación del adversario, el diablo. Y cuántas cosas empezamos a conocer, hermano. Empiezo a ver cómo es el hombre, cómo trabaja el hombre, cómo es el mundo. Y gracias a la revelación que tiene la palabra. Yo sin la palabra divagaba en muchas cosas, tratando de encontrar la verdad. Y unos a una cosa, otros, y dije, no, pues no me voy a quedar loco, nunca voy a encontrar la verdad. Pero gracias que en esa búsqueda Dios me encontró a mí y encontré la verdad y conocí la verdad. Y ahora todo lo baso a la Escritura. Hermano Daniel. Fíjate que tú estabas hablando de las diferentes religiones, y es cierto, o sea, tienen la palabra de Dios, pero tienen diferentes doctrinas. Hoy en día el movimiento carismático se está moviendo mucho. Las iglesias bautistas han caído en eso y están engañando a las congregaciones porque solo los pastores les informan y solamente ellos saben lo que están haciendo y no le comunican a la iglesia el movimiento de estas gentes. Y eso es lo torcido, que se llaman iglesias cristianas, pero están engañando a las congregaciones. Entonces, por la palabra de Dios nos damos cuenta cuál es la santa doctrina. Y por eso hay que tener cuidado de no dejarnos engañar fácilmente, porque tú hablabas de la destrucción de la iglesia, y ya, muy cierto, pero empieza por el pastor. El pastor viene a ser destruido, la iglesia se destruye. ¿Qué pasó con Jesucristo cuando lo vinieron a atrapar? Todos salieron huyendo, creyeron que ya estaba todo terminado. Entonces, eso pasa en la iglesia. Empieza con el pastor que se enchueca, empieza a agarrar falsa doctrina y daña a las congregaciones, porque es lo que ha sido la historia. La iglesia destruye porque los pastores no se descuidan de su llamado y se descuidan del servicio a Dios. Entonces viene doctrina de demonios, los engaña y engañan a las congregaciones. Eso es lo que está pasando hoy en día más. De las otras doctrinas que tú decías, pues esas ya son viejas, pero nunca dejan de salir nuevas ideas, nuevos inventos. Ok, pero por eso la iglesia, ¿verdad? Y de igual manera, uno
Por ejemplo, aquí ustedes pueden evaluarnos a nosotros. Si hablamos de santidad, porque los falsos maestros no van a tocar la santidad, no van a tocar la parte moral, ¿verdad? Claro, porque no les conviene tocarlo, porque el falso maestro no te va a decir la santidad, él te va a decir por donde quiere llevarte solamente. Entonces el falso maestro no te va a enseñar cosas que son profundas, ni te va a explicar los movimientos que se están moviendo. El falso maestro va a estos eventos, absorbe la información, pero también le enseñan que no la comparta con la congregación. Entonces está llevando las almas al pecado, está llevando las almas a maldición. ¿Por qué? Porque están absorbiendo otra doctrina, otro evangelio, que no es otro evangelio, simplemente que son falsas doctrinas. ¿Me explico? Okay. Entonces, es importante lo que tú dices. Sí. ¿Por qué ponerle fe a la fe virtud? Conocimiento. Es importante conocer la palabra de Dios para poder contrarrestar las falsas enseñanzas. Cuando venga el maestro queriendo engañarte, ¿por qué? No te lo va a decir de cara, te va a rodear, porque el diablo así es. El diablo es mentiroso. El diablo no se te va a presentar como, mira, yo soy aquí. No, te va a engañar fácilmente, sabe de qué pata cojeas y te va a arrastrar. Así pasa con las iglesias de los pastores. Pastor que se descuida, el diablo que se lo arrebata. Hermano que se descuida, el diablo que se lo arrebata. ¿Me explico? Sí, ¿Por sí, qué? Porque le va alimentando lo que el diablo quiere. Y esa sí entra. No, eso de la caída de un ministro, de un cristiano, eso no es de un solo. Viene despacito, despacito, porque así es el enemigo. Te va influyendo hasta, como decía el pastor los otros días, él sabe por dónde tú andas. Te anda vigilando. ¿Por qué? Porque es el trabajo de él. Y así es como empieza. Ok, hermanito, muy bien. Hermano, dale el micrófono para que vaya ya con el otro hermano. Gracias, hermano. Ahorita le paso el micrófono. Pero exacto, ¿no? Entonces, mire, pero no es nuestro caso. Porque ustedes acaban de escuchar de qué estoy predicando y de qué ha predicado el pastor Domingo, ¿no? Y además ustedes están atentos, ¿no? Porque es lo que pide la Escritura, estar atentos, hermano. Dice el 19, tenemos también la palabra profética, hablando de la revelación, más segura, hermano, a la cual dice, hacéis bien en estar atentos. Así es que se puede presentar eso porque se está presentando y es lo que está revelando Pedro, ¿verdad? Pero también es culpa de la iglesia, hermano. ¿Por qué no están atentos? ¿Por qué no están atentos? ¿Verdad? Entonces sí vamos a voltear a ver al ministro, tal, pero ¿y usted, hermano? ¿Por qué cada vez que no, otra vez lo mismo? No, ¿cómo otra vez lo mismo? Si mira, aquí Pedro está usando la repetición, pero también hay una responsabilidad compartida por parte del que escucha, porque está adquiriendo un conocimiento. Y ahí dice, hermano, el 19, ustedes tienen que estar, ¿qué? Atentos. Y nosotros estamos atentos, el pastor ha estado atento, yo he estado atento, quienes predicamos aquí, hemos estado observando el tipo de doctrina. A ver. ¿Qué movimiento anda Houston la red? ¿Cómo? Exactamente, ¿qué movimiento anda Houston la red? No sé, a ver, ¿qué has podido observar tú, hermano? Exactamente, o sea, esa es la pregunta. Tú estás diciendo que la iglesia, pero ¿qué movimiento anda Houston la red, la iglesia de la red de Houston que andan en ese movimiento? ¿Has averiguado? No sé, a lo mejor tú vas a decir que lo ecuménico. Sí, porque Mira, ese es el fundamento, porque es el fundamento de ellos. O sea, ese es el fundamento de ellos. O sea, a eso se basan. ¿Por qué? Porque lo ponen en sus pantallas, lo ponen en sus páginas, los ponen en sus iglesias. Entonces, sí es cierto, tiene razón uno informarse. Y entonces, y por eso te digo, cada quien va a dar cuenta de lo que está haciendo, y tú tienes razón, cada quien tiene que informarse, y yo por eso te pregunto, ¿qué movimiento es eso? O sea, es económico. Ya te dije, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en su página lo dicen, saben quién es su fundador, todo eso, entonces esa es la información importante de la doctrina, de quién la fundó todo eso. Y hay razón, tenemos que aprender nosotros. Sí. Ok, hermano David, muy bien. Ahora, enfoquemos también al otro punto, ¿no? En donde dice, en el cual, entonces, como iglesia, ¿qué nos corresponde, hermano? Estar atentos. Es lo que está diciendo.
Porque tenemos la palabra profética más segura. Aquí está la Biblia y la revelación que la Escritura hace acerca de Jesús y lo que viene como consecuencia del conocimiento de Jesús. Lo acabo de explicar ahorita en todo el capítulo 1. La vida virtuosa, con el cual tiene que amplia entrada al reino de los cielos con ese tipo de vida. Así que, hermanos, entonces nos corresponde que estar atentos, iglesia. ¿Por qué tenemos que estar atentos en la enseñanza bíblica, hermano? A ver, hermano Pablo, por favor. Exacto, ¿por qué? Porque miren lo que va a tratar Pedro. Porque van a venir en el capítulo 2. A ver, ¿quiénes van a, hermana? ¿Por qué tenemos que estar atentos a las enseñanzas? Es muy importante, hermano, poner atención en la palabra de Dios cada que venimos. Son muchos años que llevamos algunos de nosotros, ¿verdad? Instruyéndonos en la palabra día a día, en la casa, aquí, ahora sí que como por decir así también en las redes sociales, ¿verdad? Salen hablándonos la palabra y nosotros tenemos que tener discernimiento para poder decir esto es palabra de Dios y esto no es palabra de Dios. Uno como creyente en el Señor hemos aprendido que tenemos que estar atentos para que cuando escuchemos un falso maestro que nos hable de la prosperidad, que nos venga a hablar cosas que no vienen nada, que tengan que ver de la palabra, eso lo tengo que desechar. Por eso tengo que estar atenta. Exactamente. Muy bien, Almita, así es, ¿verdad? Entonces, en un mundo lleno de falsos maestros, falsas enseñanzas, la escritura inspirada es la única guía segura, hermano. La única guía segura para conocer a Dios y nosotros permanecer firmes. Eso es lo que nos pide nosotros el Señor. Por eso aquí Pedro dice, hey, hermanos, estar atentos. Así que necesitamos que se nos refresque la memoria con respecto a las verdades bíblicas, hermano. ¿Verdad? Por eso precisamente. Eso hay que tenerlos acerca del Evangelio, acerca de Jesucristo. La revelación que hace. Porque donde la Escritura se descuida, el error va a florecer. Si se descuida la palabra. Entonces recuerden, no es que sean dos cosas, porque dice, primero me dijiste que era Jesucristo. Bueno, pues es que ambas son palabra de Dios, ¿no? ¿Verdad? Jesús es la palabra encarnada de Dios y la Biblia es la palabra escrita de Dios. O sea, no se contradice. La Escritura hace la revelación de Jesucristo, porque la máxima revelación de Dios es Cristo, hermano. Dios en hombre, haciéndose hombre, hermano, fíjese, encarnándose. Esa es la máxima revelación de Dios. Así que allá donde la Escritura se va a descuidar, el error va a florecer. La palabra inspirada es la defensa más poderosa contra la herejía. El creyente debe atender la Escritura. Ahí dice hasta el 19, hasta el día que amanezca, haciendo una referencia a la plena manifestación de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Así que concluyo. Pedro, sabiendo que su partida estaba cerca, refuerza los fundamentos de la fe, hermano. Con eso se va a hacer frente al error y al engaño. Conocer a Cristo profundamente, hermano, importante, iglesia. Conocer a Jesús profundamente. Vivir piadosamente, porque no me voy a quedar nada más con el conocimiento, ¿no? Sino que ese conocimiento me va a llevar a un aspecto moral, a una práctica. Este tipo de cosas usted finalmente no las va a resaltar un falso maestro, una falsa enseñanza. Y aquí estas cosas nosotros las hemos resaltado y las volvemos a repetir y las volvemos a repetir. Conozcan a Cristo, vivan piadosamente. Recordar las enseñanzas apostólicas, que es la enseñanza de Jesucristo, como se presentó Pedro aquí. Ellos no predicaban otra cosa, los apóstoles de aquí, de la Biblia, predicaban aquí a Jesucristo. Pedro, Pablo. Lo que él dijo en el Sermón del Monte, aquí hemos tocado varios aspectos y lo que ellos estaban enseñando, no estaban enseñando otras cosas. Y nosotros debemos de conocer eso también para predicar lo mismo. Y nosotros también afirmarnos en la palabra inspirada.
Esos son los refuerzos de nuestra fe, hermano. El verdadero conocimiento de Jesucristo a través de la Biblia va a proteger la mente, el corazón y la forma en que nosotros estamos viviendo, hermano. Así el creyente puede mantenerse firme en medio de una generación engañada, reflejando la gloria del Señor hasta que Cristo venga. Y este es el inicio de la carta, hermano. Este es el capítulo 1 de la segunda carta de Pedro. ¿Ok? ¿Algún comentario? Bueno, hermanos, muy bien. Pues ante esto, hermanitos, si ya se dieron cuenta que si vamos a evitar el error, tenemos que conocer a Cristo y tenemos que conocer la Escritura, hermano. Lea, hermano. Estudie, medite. Memorice y ponga en práctica la palabra. Ahí no va a haber pierde, hermano. Eso es lo que nos corresponde. Estemos atentos. ¿Ok? Vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos en esta hora y en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta carta maravillosa. En todas, Señor, encontramos siempre tu revelación, Padre. Lo que tú has hecho por nosotros y después lo que tú exiges de cada uno de nosotros, Señor. Y en esta carta la amenaza que viene, Padre, de adentro, de tu iglesia, con falsas enseñanzas, falsos ministros, amado Dios, pero tu iglesia está atenta y está preparada con los fundamentos de la fe, Señor. Con el fundamento del evangelio, con Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que usted nos enseña, con todo lo que usted nos da, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos, Padre amado, que seguimos creciendo en sabiduría a través de la revelación que usted hace, Señor, a través de su bendita palabra. Llévenos con bien y ayúdenos el día de mañana en nuestros trabajos. Cuida a su iglesia, Padre. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Isaac, ¿está apagado? ¿Ya terminaste de la transmisión? ¿Puedes desconectar?